Y acá lo tenemos, Marcos Victorica. A ver, ¿cómo te presento? Economista, lobista, asesor también de comunicación de muchas empresas en Argentina, que se fue a vivir a Miami. Y se volvió, además de economista, escritor, te pusiste a vender bauleras, entre otras cosas. ¿Existía eso, la venta de bauleras en Estados Unidos? Primero me tenés que presentar como ex economista. Ex economista. En mi vida anterior. Bien, ok. Ahora soy escritor, como hobby, pero estoy escribiendo un par de libros. Y soy empresario. Mira, una cosa interesante. El éxito que tuve fue exportar una idea argentina a Estados Unidos, aplicarla en una industria enormemente pujante como es Stores. O sea, la idea de vender, digamos, de vender bauleras. Individual, que es la idea de vender cocheras de acá. Claro, eso no existía en Estados Unidos. No existía, existen como existían acá antes los garajes, que era todo un edificio. O sea, somos geniales. Además del dulce de leche inventamos muchos negocios. Lástima que no los podamos y el problema, aprovechar. Pero te voy a contestar. A mí cuando estaba, hace un par de años, que ya me estaba yendo muy bien, un amigo acá me dijo, mira, estamos con un proyecto en Pilar, ¿por qué no te metes? Yo le dije 3 razones por las cuales no entro. Inestabilidad monetaria, devaluación, legislación laboral, inseguridad. Esa es la diferencia entre Argentina y el mundo. Claro. O sea, así de fácil. Entonces, ahora... acá nos preguntamos por qué tenemos tantos planeros, porque no quieren trabajar. No, además, porque las empresas, las pymes, que son el principal empleador en todas las economías, no quieren tomar a nadie con esta industria del juicio y con los costos laborales, además, ¿no? No, tomás a una persona y te volvés rehén. Del abogado, del juez, es todo. Un juicio te quiebra una pyme. Sí, exactamente. Ahora, te quiero proponer, porque de eso te venía a preguntar, que si te interesan los temas de los que hablamos aquí en La Hora de Maquiavelo, que nos leas los sábados en TN, la fábula sobre los formadores de precio, la carne en Alemania y la historia oficial sobre la inflación, ¿no? Yo hice este comparativo. ¿Cómo puede ser que la carne argentina en Alemania en 30 años no movió su precio y acá vivimos con una inflación imparable? ¿Cómo lo ves al gobierno con este relato de no, son los formadores de precios, yo no tengo la culpa? Mira, yo generalmente, primero, como no estoy acá y las cosas las veo de lejos, con la ventaja de que de lejos ves más perspectiva. Exacto. Empezás a ver las cosas amplias. Empecemos por lo primero. Argentina es de los países con más inflación del mundo en los últimos 70 años. Al mismo tiempo es de los países más decadentes del mundo en los últimos 70 años. Quiere decir, inflación y decadencia es lo mismo. Claro. Después de una época con sus más y sus menos, pero que habíamos logrado la estabilidad, nos llevó 20 años destruir la estabilidad. Volvimos a la inflación. Sí. Cosa que mucha gente ahora te dice, bueno, Estados Unidos tiene inflación. Estados Unidos tiene en un año la inflación que acá hay en un mes, pero ya está haciendo todo lo posible para terminar. Claro. O sea, no están felices. Apuntaban a 8 o 9% de inflación, ya empezó a bajar, pero ya ahora empezó a bajar. Entonces, ¿por qué? Porque la inflación destruye el valor de la ética del trabajo, el valor del ahorro, el valor de entender el sacrificio, de la dignidad de la gente. Destruye la sociedad. Ahora, qué buen negocio que es la inflación, por ejemplo, para los sindicalistas. Porque los sindicalistas, como Pablo Moyano, a ver si podemos pasarlo ahí en la marcha que hizo el miércoles pasado, lo que gana con la inflación es el poder de reclamar que te suban los sueldos todo el tiempo, con lo cual para los piqueteros lo mismo, van y te reclaman más planes, aumento de los planes, ¿no? Ahí lo tenés a Moyanito. No es solo un tema digamos, es para mí mucho más serio, es todo el sistema. Yo tengo una frase que dice que la decadencia genera adicción. Y es la adicción de todo el sistema. Argentina es adicta a la decadencia. El político con inflación no tiene que dar cuentas. Fabuloso. Agarra toda la guita, el por encima del presupuesto. Pero el empresario tampoco tiene que competir, porque es cuestión, mirá lo que pasa cuando hay distintos tipos de cambios. Vos conseguís la ventanilla adecuada y sos Gardel. Claro, podés importar un electrodoméstico, lo desarmás, le pones la marca, lo volvés a armar y sos Gardel. Todas esas cosas pasan por el precio. Vos sabés, te voy a contar una cosa divertida.
el origen del dinero, en el principio de los tiempos, la gente intercambiaba y era un buey, una gallina, esto era el dinero. Hasta que a algún príncipe se le ocurrió decir, no, no, nada de eso, vamos a acuñar moneda. Y a otro se le ocurrió decir, ¿sabe qué? Empecemos a limar la moneda. El origen del dinero fue el robo. El robo. O sea, robarle a la gente. Esto es la inflación. En el principio de los tiempos era que vos a la moneda le limaba parte del oro y te lo quedabas vos. Entonces la misma moneda cada vez tenía menos oro o menos plata. Hoy es emitir. Ahora, yo te planteaba esto de que, bueno, los sindicalistas como Pablo Moyano salen a apoyar al gobierno, porque en el fondo es su gobierno, con esta estrategia del tero, ¿no? Generemos la inflación por un lado y digamos por el otro, cantemos en otro lado, la culpa es de los empresarios. ¿Vos no les recomendarías, vos asesoraste muchas empresas cuando vivías acá, qué le dirías a tus ex clientes, digamos, empresarios, que hagan con el tema ese? Dejar que el tema pase, que lo haga, que se encargue la oposición, que la oposición está en otra, está en su interna y no está en los problemas. Mira, yo creo que, por un lado, yo no estoy suficientemente cerca como para decir una estrategia. Lo que yo veo es que acá permanentemente no se discuten los problemas centrales, sino vivimos de una especie de relato. De hecho, en el libro último que saqué... Zen, inspiración zen. Hay un par de capítulos... Son cuentos. Son cuentos. Y un par de cuentos que, si bien no están hechos en la Argentina, tienen que ver con la Argentina. Uno se llama La Sociedad de los Espejos Rotos, que es una sociedad que no quería ver la realidad. Y no se quería mirar en el espejo. Claro, rompía el espejo. Quería vivir del relato. Claro. Yo te voy a tirar algunas cosas, por ahí a vos te cierra. Pueblo maravilloso, campeones morales, condenados al éxito, ese tipo de cosas que lamentablemente hemos vivido. Entonces finalmente llega un movimiento que triunfa, que es el movimiento de los adoradores de la decadencia. Y la primer medida de ese gobierno es mandar destruir todos los espejos. Claro. Porque así no hay cómo costajar con la realidad. Un tema interesante, ¿no? Que es lo que hizo, por ejemplo, Cristina Kirchner, poniéndolo a Guillermo Moreno en el INDEC. Que el INDEC es el reflejo de las estadísticas, no solamente de la inflación, del crecimiento, de un montón de cosas, ¿no? Entonces lo puso a Moreno a manipular las estadísticas, como para romper el espejo. Fíjate que la tradición argentina de los últimos 50, 70 años es vivir por ejemplo, Campeones Morales es de los años 60, o sea, no es, digamos, por eso... Nosotros somos buenos. Si no nos va mal, si no nos va mejor, es por culpa de los demás. Entonces, claro, es una tradición que lleva décadas. Yo no quiero puntualizar ni en este gobierno ni en el anterior, porque el problema, si fuera solo este gobierno... se arregla fácil. Es como yo digo... Tuvimos 4 años del gobierno digamos, de la que hoy es la oposición, de Mauricio Macri, que tampoco supo. O no quiso, o no se sabe. Pero también parte lo mismo. ¿Te acordás que decían que de principio no había que contarle a la gente cómo estaba la realidad? Romper el espejo. Romper el espejo. Romper el espejo. O sea que, por eso insisto, independientemente de lo que haga, o si está bien o mal de este gobierno, el problema es que esto tiene 40, 50, 60 años de tradición. Sí. Lo mismo pasó con Malvinas, lo mismo pasó después cuando Alfonsín creía que porque Argentina no pagaba la deuda, el mundo se iba a poner de rodillas, que es una mezcla de no ver la realidad y de pensarnos que tenemos un poder en el mundo que no tenemos. Sí, y de que de alguna manera somos campeones morales y junto con Venezuela, Nicaragua, Irán, podemos decir, che, pero nosotros somos los buenos, ¿eh? Sí, o el tercer movimiento histórico, los no alineados, siempre empezamos... Ahora, el problema es que no sustentamos eso con productividad, fundamentalmente con educación. El problema básico de la economía argentina, como yo digo, vos sabés que se dice que los economistas, la economía es demasiado importante para que la tratemos los economistas, y es cierto. Bueno, por algo tenemos ahora tenemos un superministro de Economía que no es economista. Vamos a ver, ojalá que le vaya bien. Pero la realidad, y otro capítulo que escribí en el libro, y no estoy vendiendo el libro solamente, se llama El planeta desalmado, sin alma. Y yo creo que el problema de Argentina es que perdió el alma. Claro. Hablábamos antes en el programa, tus antecesores y los míos, no vinieron a la Argentina porque repartieran planes trabajar. Claro. Vinieron porque había un espíritu que trabajando progresabas. Claro. Y eso es lo que se ha destruido. Claro. Vos fíjate, el otro día fue la conmemoración de San Martín. Se cambia el día, nadie tiene una idea por qué es feriado.
Los chicos no van más al colegio con guardapolvo. El presidente viaja y dice que habla con San Martín, que le dice cosas, escucha voces. Es muy raro. Ahora, vos es que hablando de romper los espejos, a mí me preocupa este tema del tarifazo que el gobierno llama redistribución de los subsidios a las tarifas, que se hizo, bueno, una cosa que no es, hay en algunos otros países, en Colombia existe algo así como redistribuirlo por poder adquisitivo, por zonas, qué sé yo. Ahora, el INDEC, que es nuestro espejo de los precios, ¿cómo va a medir ahora los servicios públicos? Porque los servicios públicos son, si no me equivoco, un cuarto del IPC, del índice de precios. ¿Dónde los va a medir? ¿En Recoleta? ¿En Caballito o en La Matanza? Pero Diego, no te preocupes por eso, porque en el INDEC... Nos van a mentir igual. No. Bueno, si no hay una política específica de hacer trampa, en el tiempo todo se iguala. O sea, este mes la carne puede subir mucho, pero después sube mucho el arroz y después sube mucho... O sea, la realidad es que vos tenés una base inflacionaria que es una base que está dada fundamentalmente por la inflación descontrolada, por la emisión descontrolada. Por supuesto, y eso es lo que están entendiendo los argentinos, a pesar de que venga Moyano y les diga la culpa la tienen los formadores de precios. Ahora, yo volviendo al tema del INDEC, porque Marco Labaña, dentro de todo, recuperó algo de la credibilidad del INDEC que había arruinado, había hecho pelota Guillermo Moreno. Pero ahora con el tema de los servicios públicos, a ver, yo me imagino que el gobierno, que es el que le da los números al INDEC de los servicios públicos, le va a decir, no, toma el de La Matanza, no el de Recoleta, ¿no? El INDEC tradicionalmente, salvo el Interregno, fue una institución muy seria. Muy seria, Inclusive sí. Hay una organización, a nivel mundial. Hay una organización mundial de estadígrafos, donde hay parámetros, y el INDEC siempre ha estado muy bien conceptuado, o sea que no debería pasar. Lo que pasa es que cuando hay inflación muy alta, la variación de los precios es terrible de un mes a otro. Entonces no necesariamente en un específico mes coincide, pero en el año se iguala. O sea, en el año si vas a tener una inflación del 100% o del 80%, la vas a tener por más que hagas lo que hagas con la energía. Sí, porque a la larga todos los precios terminan indexados, esta guerra de indexación entre precios y salarios que ahora está desatada. El presidente dijo ahora paritaria libre, bueno. Ahora, la realidad, yendo al tema que vos planteabas de entrada, formadores de precios, es como cuando hablan de especulación y agio. Nadie especula contra algo que está fuerte. Quiero decir, te dice, voy a estar especulando, suponete ahora contra el dólar. Mira, si tenés reserva suficiente, nadie se tira un tiro en los pies. O sea, esto es lo mismo. Si hay oferta de productos, nadie va a querer acaparar productos porque va a perder plata. Entonces, vos estás... ¿cómo se llama? Acusando al termómetro porque saliste a las 2 de la mañana en pata con 3 grados bajo cero. Ahora, ¿qué le dirías a los empresarios? Yo sé que vos no trabajás ahora acá y que hace mucho que no asesorás a empresas. ¿Qué les dirías? No, yo les diría que se callen, que se la banquen, que dejen... La verdad es que yo les diría a los empresarios que empiecen a ver el mundo real y a trabajar para un cambio de la Argentina, que empieza por educación, porque finalmente... Cualquiera de estas cosas, vos necesitas un pueblo ignorante para transmitirlo. Sí. Esto me hace acordar a la historia de los hechiceros, que te hacían creer que hacían llover o no, porque la gente era ignorante. Entonces, todos estos temas de el agio, la especulación, demandan que la gente entienda poco, cuanto menos entienda mejor. Bueno, por suerte, a ver si Maxi lo puede mostrar, tenemos ahí en la última encuesta de San Andrés, quedó claro, 57% de los argentinos, una clara mayoría, cree que la principal medida para combatir la inflación es bajar el gasto público. O sea, es bajar, ahí tenés, bajar el gasto público. Después viene bajar impuestos y después viene un acuerdo de precios. O sea, la gente está mucho más informada. O sea, que evidentemente este relato no está funcionando. Pero el problema que vos tenés, por ejemplo, cuando se discute mucho acá de dolarizar o no dolarizar. ¿Qué harías vos? No, yo me río porque la gente ya dolarizó. Obviamente, la gente, la plata, entonces, si le sobra un mango lo guarda en dólares. Entonces esto es todo una mise en scène para lo políticamente correcto. Pero no es lo mismo. De no sé quién, porque la gente en realidad
piensa en dólares, transa en dólares. Me da lo mismo que sean dólares o euros, Claro, pero quiero sí, decir moneda estable. Pero cuando vos sos un productor agropecuario y querés exportar, el dólar que en la calle vale casi 300 pesos, a ese productor le pagan 130 o 140. Obviamente, además le cobran las retenciones, obviamente que no hace negocio. Estuvo el debate. Y evidentemente los políticos, la política, logró zanjarlo a favor de no dolarizar. Como pregunta final, ¿qué le recomendarías vos? No, es que es claro, si vos no tenés una moneda estable, no tenés crédito para el de abajo. El de arriba el crédito lo consigue con los bonos del Estado, con esto y lo otro. No tenés crédito. El costo del capital, hoy Argentina está pagando un costo enorme. Enorme. O sea, ponerlo al revés. La economía argentina con una moneda estable creíble, llámale dólar, euro, yen, me da lo mismo, porque no vamos a empezar a hacer... no, guaraní, peso boliviano. Una moneda estable y creíble en el mundo, con crédito. La Argentina hace así, el Producto Bruto aumenta 30% en 2 años. Claro, lo que pasa es que no se puede seguir robando. Ese es el problema. Me parece que la política, y no solamente el peronismo... Ni la política, ni los empresarios, porque también hay muchos empresarios acá que están contentos con su quintita, que está protegida porque no hay estabilidad y no tenés que ir al mundo. Entonces, es un cambio de mentalidad que empieza por la educación. A los argentinos les conviene la dolarización, pero a la política me parece que no. Mira, voy a usar una palabra que no la quiero asociar con la persona, pero la dijo este chico Milei. A la casta no le conviene. No le conviene a la casta. Marcos Victorica, autor, empresario inmobiliario y argentino que se fue a Miami porque se dio cuenta de que esto era mucha decadencia. Seguí viendo La Hora de Maquiavelo aquí por Metro y por YouTube.